Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, don Guarnizo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenas tardes. Díaz se acabó de levantar. Oh, buenas noches. Profe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar. En la parte del taller ya se los voy a mostrar. El taller se divide en tres partes. Uno, derivada normalita. Dos, en lo de la recta de la tangente. Y tres, no, en cuatro partes. En las derivadas trigonométricas. Y la última en las derivadas por regla de la cadena. Yo, igual que en el ejercicio en los temas pasados, hoy vamos a ver lo que son derivadas y lo de la recta de la tangente la vamos a ver el viernes en la tutoría. ¿Listo? Vamos a empezar. Listo. Cada vez que ustedes encuentren una derivada y el número no tiene una X que lo, digamos, que lo pueda multiplicar, automáticamente ustedes saben que esa derivada da cero. ¿Por qué? Porque eh, un número natural que no tiene una función eje de X es nulo, por eso siempre da cero. Es decir, que siempre cuando está el número solito, la derivada de ese número siempre va a dar cero. Cero.
otra cosa muy distinta afuera, donde, por ejemplo, tenga el 3x. Entonces, ¿cómo se deriva? El número que está acompañado a la letra multiplica al número que está acompañado al exponente. Cuando está el x solito, es como si fuera un x a la al 1. Entonces, usted multiplica el exponente con el número que acompaña a la letra. En este caso sería 3 por 1, 3. 3. Y a su vez, a la letra se le resta 1. Es decir, si está el número solo, 1 menos 1 da 0. Entonces, cuando está la X solita, hacemos de cuenta de que solo queda el número natural. Entonces, vuelvo. ¿Cómo se deriva? El número que acompaña a la letra lo multiplica por el exponente. En este caso, cuando la X está solita, hacemos de cuenta que es un 1. Entonces, 3 por 1 3. y a la X le resta 1, por eso queda solita. Vamos a hacer otro. Listo. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, acá ya nos da 3 partes el ejercicio. Entonces, derivada de 5x a la 2. Entonces, vamos a ver. Entonces, volvemos. El número que multiplica a la x multiplica por el exponente. Y a su vez al exponente se le resta 1. 5 por 2. 10. 10. Y como la x se le resta 1, entonces si tengo 2 y le resto 1, ¿cuántas x me quedan? 1. 1. O sea que por eso me queda 10x. 10x. Más los signos se dejan quieticos como están porque no afecta en nada. ¿Listo? Ahora, cuando la x está solita, hacemos de cuenta tanto el número como el exponente, ¿vale? 1. 1. Entonces, 1 por 1, 1. 1. Entonces, da igual 1x. a 1x. Ahora, ustedes pueden colocar menos 0 o pueden omitir y dejarlo solo 10x más 1. ¿Por qué da 0? Porque volvemos al primer ejercicio. Cuando el número está solo, la derivada es 0. Es decir, que ahí acabaría el ejercicio. Ya si de pronto le dirían, hay una segunda derivada. Entonces, al hallar una segunda derivada, pues ya no la derivan sobre la general, sino derivan en 10x. Vamos a hacer un ejercicio del taller, o sea, del primer punto. Vamos a hacer, El último. Del primero al último. uy, no, es que el último, quiero que ustedes lo hagan. No, pues que es para aprender. No, repítame repita otra vez el que hicimos, el que acabamos de hacer ahorita, el de 5x al cuadrado, por favor. El número que siempre va acompañado a la letra multiplica al exponente. Es decir, si acá está un 5, en este caso es un 5, multiplico el exponente, que es, el exponente es 2. 2. 5 por 2, 10. 10. Y a su vez la letra le resto 1. Es decir, si tengo 2x y le resto una x, pues obviamente me va a quedar Una solo x. una x. Ahora, ¿por qué queda 1? Cuando está la x sola, yo hago de cuenta que tanto mi número como mi exponente es valor a 1. Entonces lo que yo hice es multiplicar 1 por 1, 1. Y como se resta la x, pues desaparecen las x. Ahora, ustedes pueden haber colocado, yo les dije, pueden colocar menos 0 o omitir ese menos 0 y solo llegar hasta 10x más 1.
¿Por qué 0? Porque la regla de la derivada dice que cuando hay un número solo que no es acompañado a la letra, que en ese caso es x, es valor a 0. ¿Listo? O sea, cuando nos lleva una x, la derivada de ese número es Pero en este caso, el ejemplo es del -5, que como nos llevan una X, pues usted no lo puso porque da 0. exacto. Ajá. Ah, Ustedes súper. pueden haber colocado el -0 o solo el 0 solito. Es decir, en el último da Vamos a hacer, 9, vamos a hacer 9x, 8x, 1, 0. vamos a hacer el último. Listo. Vamos a sacar la derivada del primero. Entonces vuelvo. El número multiplico al exponente y al exponente le resto 1. 3 por 3, 27. 9. 9. Y como le resto 1, entonces queda x a la ¿qué? A la 2. A la 2. Entonces acá x a la 2. Los signos siguen siendo igualitos. Menos. Entonces, vamos ahora a derivar la segunda. El número multiplica al exponente y al exponente se le resta 1. 4 por 2, 8. X a 8. la 1. X. Y como se le resta 1, pues solo queda X. X. x solito. Ahora, más. Cuando me Más da, 1. sí, cuando me da x sola, tanto exponente como número, hago referencia como si fuera un 1. 1 por 1, 1. Entonces, 1 por 1, 1. O como si estuvieras dividiendo. Como uno no, dividiera. El resultado no. da Multiplicando. No, No. no se confunda. Ajá. Estamos es multiplicando, multiplicando, y al exponente se le resta 1. 1. 1. Ahí yo no estoy dividiendo, estoy multiplicando. Ah, Estoy listo. multiplicando ¿qué? El número al exponente. ¿Y por qué 1? Porque como no hay nada, yo hago de cuenta que es un 1. Tanto el número que está acompañando a la x como el exponente. Por eso multiplico 1 por 1. Ahora, volvemos a lo mismo. Pudo haber colocado el -0 o dejar ahí hasta ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el 3? Señor. ¿Qué pasó con el... Porque no tiene X. El 3 Porque el está solo. -3, volvemos a lo mismo de acá, el primerito. Cuando el número está solo, la derivada del número solo es 0. Ah, ya. Entonces, o coloco -0 o lo dejo hasta acá. ¿Listo? Entonces voy a en amarillito la respuesta. Entonces, retroalimentación. Cuando yo encuentro un número solo, ¿cuánto es mi derivada? 0, ¿verdad? Cuando da 0, cuando el número está solo. Ahora, ¿cómo derivo? El número que acompaña a la letra lo multiplico por el exponente. En ese caso del segundo ejercicio, el exponente no hay nada, pero es como si estuviera un 1. Entonces, por eso multiplico 3 por 1, 3, por eso da 3. Ahora, ¿por qué se elimina la X? Porque a su vez, a esa X le tengo que restar 1. Entonces, si yo tenía una X y le resto 1, pues ¿cuántas X me quedan? 0. 0. Ahora vamos con el tercero. El 5 lo multiplico con el exponente. 5 por 2, 10. 10. Ahora, ¿por qué me da una X? Porque si tenía 2 y le resto 1, pues me queda 1. 1. Ahora, cuando la X está solita, hacemos de cuenta que es tanto el número como el exponente es 1.
Entonces yo multiplico 1 por 1, 1. 1. Y si tengo una X y le resto 1, pues me da 0. Por eso el 1 da solo. Ahora, el 5, el menos 5 ya lo omito, porque vea que el primer paso dice que, ¿qué es? Que el número que está solo me da 0. Es decir, que esa derivada me da 0. Entonces, por eso yo lo omito. Ahora vamos con el último. Multiplico el número con el exponente. 3 por 3, 9. Y como le tengo que restar 1, es decir, que si a 3 le resto 1, me queda X a la 2. 2. Los signos no cambian. En este caso es menor. Es menor. 4 por 2, 8. 8. Tengo X a la 2. Y si le resto 1, pues solo me queda X. 8X. ¿Por qué coloqué 1? Porque volvemos al mismo tema de arriba. Cuando está la X sola, es como si estuviera multiplicando 1 por 1. Uno del número que acompaña a la X y uno del exponente. Entonces, 1 por 1, 1. Y como le resto la X1, pues desaparece. Y el 3, pues se omite porque volvemos a que da igual a 0. Entonces, ya con esta explicación, volvemos al taller. Ustedes ya pueden hacer el primer punto, donde Una dice, pregunta. realice las siguientes derivadas. Señora, Como los otros ejercicios tienen el signo menos, ¿ahí los signos también se multiplican o no? digamos que en este caso los signos nunca van a cambiar. Por ejemplo, si estamos hablando del antepenúltimo, menos 5 por 2, pues va a quedar menos 10. Y, o sea, el Más signo 10 no a va a la X. cambiar. A la 1, más 1, más 3. Ok, Más listo, 3. O sea, los signos en este caso, en este tipo de ejercicios, no van a cambiar. ¿Listo? listo, gracias. Listo. Ese es el primer punto. Ya ustedes con esa explicación ya pueden hacer el resto del primer punto. Ahora vamos al cuarto, que son las trigonométricas. Antes de continuar, ¿ustedes han leído el material? Cuidado, se cae de mí. No, mi amor, no te llamo, ya casi te voy a terminar la comida. En lo personal no, porque no he culminado las actividades de la semana 2, entonces no me permite ver el material. Ah, ¿no le permite? No, O sea, si no terminan de semana, ¿no le permiten ver las otras actividades? Sí, señor. Correcto, no, si no mando uno completo, lo de la semana no le desbloquea la siguiente. Ah, Sí, fue buenas chica. noches, es correcto. No lo deja desbloquear, no lo deja ver. Ah, Por fue eso es que uno ve chica. por ejemplo, los talleres uno los ves con su merced, porque usted sí va avanzado. Pues avanzado porque ya vamos, ya está la última semana. Va adelantadito 2 semanas nomás. Ah, fue madre, yo no pensé, o sea, yo no sabía, o sea que los que todavía no han hecho de semana 1, pues obviamente 2 y 3 graves. Claro. No afecta, pues no debería ser así, ¿no? Debería dejarlo desbloqueado porque muchas personas de pronto hasta el tiempo, ¿no? Y bueno, no sé, supongo, digamos yo cuando hice el material de apoyo en los talleres, yo traté de no dejarlos tan largos, porque pues se supone que ustedes pues tienen tiempos limitados, ¿sí? Como si yo he visto docentes que eso, o sea, miré hace poco un foro que parecía un taller. Listo. En la regla de la matemática, muchachos, siempre cuando la derivada del seno, en ese caso siempre va a haber seno, siempre va a ser esta fórmula, esta fórmula que está acá, que se las voy a colocar en amarillito. Profe, no estamos mostrando pantalla. Ah, ¿no estoy mostrando pantalla? No, señor. No, Qué señor. pena, qué pena. Listo.
En la regla de la matemática, siempre cuando ustedes vayan a derivar un seno, o siempre se va a manejar seno, va a ser f de x es igual a coseno de x. Digamos que hay que transformarlo en coseno de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como hay que transformarlo, ¿verdad? Entonces ustedes colocan f de x es igual, entonces ya no coloco seno de 4x, sino ahora coloco ¿qué? Coseno de 4x. ¿Listo? A su vez, lo multiplico por la derivada de 4x. ¿Cuánto da 4x? Muchachos, 4. 4. 4x también. ¿Listo? Entonces vuelvo. Cada vez que ustedes encuentren un seno de el número acompañado con x, yo lo tengo que transformar o la derivada de ese seno es coseno. En este caso es coseno de 4x, lo multiplico con la derivada de 4x. Entonces vamos a sacar la derivada, que es a la que ya vimos en los pasos anteriores. Multiplico exponente, 4 por 1, 4. Entonces es por 4. Lo pueden dejar así o pueden pasar ese 4 al principio. Es decir, pueden colocar f de x es igual a 4 por coseno de 4x. ¿Listo? Y listo. Ahí quedaría la respuesta. ¿Ese de cuál punto es? ¿Cómo? ¿Cuál punto está desarrollando ahí o qué? El cuarto, en donde dice realizar las siguientes derivadas. Ay, joder. Es decir, profesor, por ejemplo, si fuera coseno, nos tocaría cambiar la seno. No, siempre va a ser en función de seno. Se fue la pantalla. Sí, ya es profe, que estoy mostrando el taller. Voy a mostrar el taller. sí, quedamos, pero bueno. Listo. Como ahí ya es coseno, pues no hay que cambiar nada. Lo único que lo que tienen que hacer que es coger. Si ven ese 5 que va debajo, hacer una multiplicación de fracción. ¿Y cómo hace esa multiplicación de fracción? Pues cogen ese 5, lo multiplican y lo transforman a un quinto. Y ahí hace la multiplicación de fraccionarios. ¿Listo? Que ¿cómo se multiplica un fraccionario? Multiplicándolo por así recto. ¿Cómo? Hagamos ese ejercicio, profesor. Multiplicado por recto, sí señor. O sea, hacen la multiplicación de fraccionarios y ya resuelven la multiplicación y ahí ya da la respuesta. Y ya no, digamos que arriba ya no tendrían que aplicar lo que yo les mencioné. En los parciales, muchachos, ojo, siempre cuando el seno es función de un número, siempre se tiene que cambiar ¿a qué? A coseno, ¿listo? ¿Por qué? Porque la fórmula o la derivada del seno siempre es coseno. Entonces aquí dice que es seno de 4x. La regla de la derivada trigonométrica dice que eso toca transformarlo o es el seno es la derivada del seno es coseno. Entonces, lo único que yo hago es del 4, pues
coger, como es derivada del coseno, pues lo transformo en cos de 4x por y derivo el 4x, que en ese caso es 4 por 1, 4. Y ya lo que hago es, lo dejo así o paso el 4 al comienzo. Un tip, muchachos, del parcial que por ahí lo estuve mirando. Yo digo que de los 3 parciales, este es el parcial más fácil. Y cuando lo vayan a hacer, van a ver el por qué. Porque la mayoría de preguntas son, o sea, digamos que van ejercicios, pero son ejercicios teóricos. Es decir, que si tienen el material y estudian el material, pasan el parcial. O sea, el que no mucho en ese tercer parcial es más fácil que de los 2 últimos. Los que hicieron el parcial 2, ¿cómo les pareció el segundo parcial? ¿Había muchas trampas? Sí, sí, señor. ¿Muchas? Claro. Eso estuvo en estado delicado, profesor. Aunque vea que viendo en notas, este parcial les fue mejor que el primero. Listo. Ahora vamos por regla de la cadena. Vamos a hacer el primero. Ya la Julia. Ya el lunes cambian de materia. Listo. ¿Cómo hago? Esa es regla de la cadena por medio de exponencial. Entonces, cuando ustedes encuentren un exponencial, si ven el número que está arribita del paréntesis, eso es un 3, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Coloco ese mismo número y lo pongo a multiplicar por el paréntesis. Es decir, lo pongo a multiplicar por 5x al cuadrado menos 6x. Y ya a ese 3 que está elevado le resto 1. Es decir, que si tengo 3 y le quito 1, ¿cuánto me queda? 2. A su vez, eso lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Entonces, vamos a aplicar la derivada. Derivada de 3x a la 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es que era? 5 por 2. 10. Y como le tengo que restar 1, o sea que me queda con x. Menos derivada de 6x. Entonces, la x vale 1. 6 por 1, 6. Y como a la x le resto 1, pues solo es 6. Y cierro paréntesis. Y se acabó. Ahí queda el ejercicio. Entonces vuelvo. El número que está elevado al paréntesis lo paso a multiplicar por lo que está en el paréntesis. Y al elevado le resto 1. Por eso es que hay 2. Si tengo 3 y le resto 1, pues me queda 2. Y lo paso a multiplicar por la derivada de lo que me encuentre acá adentro. ¿Por qué coloqué 10x? Porque como está elevado a la 2, multiplico el número con el exponente. 5 por 2, 10. Y como el exponente se le tiene que restar 1, si tengo 2 y le quito 1, pues solo es 1.
Menos, el menos no me va a cambiar. Vuelvo. ¿Cómo? El número multiplica al exponente y al exponente se le resta 1. 6 por 1, 6. Y como se le restó 1, pues solo queda el número 6 solito. Pero el Listo. 3 no tiene que multiplicar ningún número. Lo pueden dejar así. Ok. O en algunos, lo déjenlo así, sino que en algunos libros el 3 siempre a veces lo multiplican por lo que da en el paréntesis, en el paréntesis del derivado, pero lo pueden dejar así. ¿A qué me refiero? Que a veces lo multiplican con en el elevado. Cogen. Lo primero se deja quietico como está. ¿Cómo estamos? ¿Y por qué la recitamos? No está dañada. No hay nada. Entonces, lo que se hace es simplificar. Es decir, al 3 multiplico por lo que hay en el factor de cada paréntesis. Entonces, 3 por 10, 30. 30. 30. muy bien. Entonces, lo primerito siempre va a quedar igual. Y aquí ya noto lo que nos da. Entonces, 3 por 10, 30x. Y más por menos, menos. Menos Y 3 por 6, 18. 18. Entonces, ahí ya quedaría la respuesta final, que a veces en los libros lo que hacen es lo que siempre da afuera lo multiplica, porque yo no lo pude multiplicar con elevado, porque precisamente está el elevado. Por eso yo multipliqué lo que puede. Yo nunca puedo multiplicar o nunca pude multiplicar este 3, esto que está acá. ¿Por qué? Porque está elevado. Y algo elevado no se puede multiplicar por un número entero. ¿Listo? Tengan cuidado en eso. ¿Mm? Vamos a hacer otro ejercicio. Menos 3. Mm. Dañada. Está dañada. Pero mami, nos ganamos y Entonces, una pregunta, la solución de la que acabo de hacer ahorita es hasta x 30x menos 18. Sí. Mm. ¿Qué es esto? Usted sabe que no puedo poner esa chicha. Entonces, ¿Con cuándo? esto. A ver. Como ahí ya hay un número, ¿verdad? Ahí al lado del paréntesis, lo que hago es multiplicar el número con el que está en el elevado. Es decir, menos 3 por 4, ¿cuánto me da?
Menos 12. Menos 12. Y ya lo multiplico, lo de adentro, vuelvo y digo, siempre va a quedar igual. No me, o Bien. sea, por lo general, en los ejercicios, siempre va a quedar igual. 5x a la 5 más 9x3. Y aquí yo decía que al elevado le resto 1. Es decir, a 4 le quito 1. ¿Cuánto me queda el elevado ahora? 3. A su vez, yo dije que a eso lo multiplicaba por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuál es la derivada de 5x a la 5? 5 por 5. 25x a la 4. Muy bien, 25x4. Más derivada de 9x3, 9 por 3. 27x a la 2. 27x a la 2, muy bien. Y cierro. Ahora, el menos 12 multiplica a lo que está al otro lado, no a lo que está al cubo, sino que lo que está al otro lado. Entonces vamos a empezar a multiplicar. El primero que está elevado a la 3, eso se baja, vuelvo y digo, eso no se toca. Eso siempre va a quedar igual. Hay un compañero de ustedes que hizo ya el taller 3 y le quedó perfecto. Bótenos el contacto del muchacho. Oiga, ¿quién es, profesor? Y ahí Pero llegue, no, comparte por al menos el punto 4. pero no tuvo ni un error. Y Choteso, ya estaba que le den el cartón. ¿Cómo? Ya estaba que le den el título. O de pronto, Ah, fue juicioso. Fue lo, juicioso y estudiado. sí, claro. Sí, cuando uno estudia juicioso le va bien los parciales en todo. Listo. Entonces empecemos. Menos por más. Menos 12 por 25. ¿Cuánto me da? $300. Entonces me queda 300 x A la 3. a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque recuerde que estamos multiplicando por el 25. Ah, queda. ¿Se mantiene el exponente? Se mantiene el exponente, muy Ah, bien. ok. Menos 12 por 27. ¿Cuánto da? 324. Esperamos. 324 x O más rápido para que bañe. A la 2. a la... Y listo, cierro. O sea que esta sería la solución. Porque mire esto. Mire. ¿Preguntas hasta acá? Yo también estoy agitada. Aquí, digamos, el negativo hace cambiar, digamos, los signos de los demás números, ¿verdad, profesor? Sí, señor. Ahí hace la multiplicación de signos. En este caso fue menos por más, que es el más del 25, pues da menos. Y el menos por más del 27, pues también da menos. Profe, ahí en el 5, ¿por qué no cambio signos? ¿Eso se pone igual? Porque no se toca, porque lo que está siempre en el primero no se toca. O sea, eso se deja quieto como está. ¿Qué se toca? Que a la hora de la derivación, al exponente le resta 1. Es decir, si ve que empezamos con x a la 4, con elevado a la 4,
Como le resté 1, pues es 3. Ahora, ¿de dónde saqué este 12? ¿La multiplicación de qué? Pues del exponente que estaba elevado a la 4 y lo multipliqué por menos 3. Menos 3. Si ustedes ven, es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. El número que acompañaba a la X multiplica al exponente y a su vez al exponente se le resta 1. El mismo número. El mismo número, sí señor. Ah, listo. Listo, ahora vamos a hacer el último, que el último es el más complejo. Se me sale. Listo. Entonces voy a anotarlo. Uno más 2 más X, 3X más 1 al cuadrado. Listo. ¿Cómo se soluciona este por regla de la cadena? Hay una fórmula que es la regla de la cadena de la división. Yo se las voy a enseñar de una vez aplicada. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esa formulita? Aplicada porque en el material de apoyo, cuando ustedes lleguen al material de 3, ahí está la formulita. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esa regla de la cadena? El dividendo se divide en dos. El primero lo vamos a llamar lo que está arriba y el segundo lo que está abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esa fórmula? Dice, derivada del primero, es decir, derivada de lo que está arriba. Entonces, arriba le vamos a sacar derivada. ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba? ¿Cuánto cree que da? Derivada de 1, pues da 0, ¿verdad? Y derivada de 2x, ¿cuánto da? 2. Muy bien. O sea que la derivada de arriba es 2. Claro, no puedo. Ahora, por lo de abajo sin derivar. Entonces, cuando yo hablo sin derivar, es que lo bajo quietico como está lo de abajo. Ah, ok. Entonces, vuelvo. ¿De dónde saqué este 2? La derivada de lo de arriba lo multiplico por el segundo, o sea, por lo de abajo sin derivar. Menos, ahora al contrario, lo de arriba sin derivar, o sea que bajo el 1 más 2x normalito y multiplico por la derivada de abajo. Mire que hay un exponente, una derivada de potencia. Entonces, ¿cómo yo aplico la derivada de potencia? Mire, acá ya la acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo derivo una potencia? Ese 2 lo bajo, ¿verdad? Y lo multiplico por lo que está ahí, que en este caso sería 3x menos 1, y al exponente le resto 1. Es decir, 2 le quito 1, pues solo es 1. A su vez, eso lo multiplico ¿con qué? Con la derivada de lo que aparece ahí adentro. Entonces, ¿cuál es la derivada de lo que está adentro? Solo sería el 3.
Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué dice la fórmula? Derivada del primero, es decir que el 2, ¿de dónde lo saqué? La derivada de 1, pues da 0, porque recuerden, recordemos, derivada de un número entero, pues da 0. Derivada de 2x, el número multiplica al exponente, 2 por 1, 2. 2. Ya derivamos. Ahora, por el segundo sin derivar. Cuando yo hablo del segundo sin derivar, ¿qué es? Lo de abajo sin derivar, o sea, lo anoto quietico como está. ¿Sí ven que yo no le cambié nada? Sí. Menos ¿De dónde sale el menos? Qué pena. es de la fórmula. El menos es de la fórmula. Digamos que es de una fórmula. Digamos que en este tipo de cuando es dividendo, siempre va a ser menos. ¿Listo? Menos el primero sin derivar. Es decir que si ven que lo anoté quietico como está, por eso lo bajé como está. Por, y acá le coloco por. La derivada de lo que está abajo. Pero mire que la derivada de una potencia ya la hicimos. ¿Sí ven que lo que yo expliqué la pasada? Entonces, ¿yo cómo derivo una potencia? El número que está elevado lo paso a multiplicar por el factor que coloque y a su vez al exponente le resto 1, por eso queda 1. Y lo multiplico por la derivada de lo que me da dentro. ¿Por qué me da 3 positivo? Porque volvemos a lo mismo. Multiplico el número por el exponente. 3 por 1, Es 3. Y pues omito el menos 1 porque Cero. la derivada de 1 pues da 0. 0. Ahora, sobre, siempre el sobre va lo de abajo elevado a la 2. Pero como ya hay un elevado a la 2, es decir que eso queda convertido elevado a la ¿cuánto? La 3. No, Restando, no, nada, no hay exponente 1. no, Al cuadrado. a la 4. ¿Por qué a la 4? Sobre lo de abajo elevado al cuadrado. O sea, esto siempre lo elevamos al cuadrado. Pero Ah, ¿por qué ya, a la 4? Porque ya hay, ¿sí ve que ya está exponente a la ya 2? hay un 12. Ajá, y como la regla dice que lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Pues queda eso exponente a la. Cuarta. Esta tarde. Hasta aquí, preguntas. Profesor, yo desde donde dice por 2, desde el por Señor, 2, ese pedacito. es la derivada de lo que está abajo, que la derivada de lo que está abajo es aplicar la derivada de la potencia. ¿Y cómo se aplica la derivada de la potencia? Como expliqué en los ejercicios pasados. El número que está elevado multiplica a lo que está en el factor y al Ah, exponente se le resta 1. Eso listo. lo multiplico, ¿por qué? Por el elevado que está ahí. Perdón, lo multiplico por la derivada de lo que está acá adentro. El 3 es el resultado de lo que acabó usted de subrayar. Exacto, del derivado de lo que está acá adentro. Antes de continuar el ejercicio, vamos a simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Pues el 2 lo puedo multiplicar ¿por cuál? Por 12, por Por el 3x. 3. Por el 3. Es decir, que ¿cómo queda ahora mi nuevo ejercicio? Pues 6 menos 1 al cuadrado.
Entonces, aquí ya coloco por 6 que multiplica ¿qué? A 3x más 1. Y abajo coloco 3x menos 1 elevado a la 4. Ingeniero, ¿por qué le da positivo el 1? ¿Cuál 1? Es el último punto que hace del numerador, el último de 6. 6 Tiene que por dar menos. debe Que dar tiene que menos. Quiere decir cambiarlo por que menos. nos dice 6, Lo que 3x más multiplica, lo que 1. Ah, multiplica ya. Menos 1. Ah, correcto. Gracias. Ok. Listo. Ahora, cuando ya llegan a este punto, por lo general en este tipo de ejercicios, muchachos, hay que aplicar, aunque ustedes no lo crean, un factor común. Ese tipo de ejercicios se parte en dos. Es como ustedes tener, venga, les voy a hacer acá un paréntesis antes de continuar con el ejercicio. Es como ustedes tener 3x menos 5x. Entonces, si yo le saco un factor común, ¿cierto? ¿Ay, cuál sería el factor común de ese ejercicio? La X. La x, ¿verdad? Entonces, x. Abro el paréntesis del factor. ¿Qué le hace falta a la x para que sea 3x? 3 menos 5. Muy bien, 3 menos. ¿Qué le hace falta a la x para que sea 5x? Pues solo el 5. Así exactamente igual tengo que hacer en mi división de arriba. Es decir que si ustedes ven lo que aparece 2 por 3x menos 1 elevado a la 2, eso es una parte. Menos lo que aparece después del menos es otra parte. Entonces, a sabiendas de que el factor común es lo que se repite, o sea, qué creen ustedes que sería el factor común ahí? 3x menos 1. El 3x menos 1. Pero mire que también hay un número Menos solito. 1 más 1. Ojo, espere. O sea, el 3x menos 1 es un factor común porque se repite en ambos lados, ¿cierto? Correcto. Pero mire que hay números afuera. Es decir, que en 2 y 6 también posiblemente puede haber un factor común. ¿Ustedes cómo hacen o cómo hicieron para poder hallar el número en factor común? ¿Le sacan mínimo común qué? Múltiplo. Un número que sea divisor a los dos, ¿cuál podría ser? El 3 entre 2 y 6. ¿Cómo? El 3 entre 2 y 6. ¿No era 2 de El casualidad? 2, el 2. 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque es divisible por los dos. ¿Y cuál es el otro factor común? Lo que ustedes dijeron, que sería 3x Menos 1. menos 1. Entonces, vuelvo, porque yo sé que es demasiado confuso. De las dos partes, tengo que sacar un factor común. ¿Qué es el factor común? Que algo que se me repita en ambas partes. ¿Por qué coloqué 3x menos 1? Porque vea que en ambas partes se me repite. ¿Listo? ¿De dónde saqué este 2? Porque, digamos, a simple vista ustedes dicen, no, pero es que no se repite. Pero para cuando hay unos números, para saber si hay factor común, ustedes le hallan el mínimo común, múltiplo o divisor, que sea divisor por los dos. En ese caso El es 2. 2. Entonces, ustedes colocan un corchete. Porque este elevado al cuadrado, ¿no? Un 3x menos 1 está elevado al cuadrado. Sí, pero no puedo colocarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque al otro lado no está el cuadrado. Es decir, que ahí se lleva uno solito nomás.
corchete. Ahora, este procedimiento que sigue, ustedes lo hacen aparte. Entonces, ¿qué quiere decir aparte? Ustedes dividen la primera parte, lo dividen por lo que me da en el factor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces coloco 2x, perdón, 2 por 3. 3x Ay, juepucha. Listo, coloco 2 por 3x menos 1 elevado al cuadrado y lo divido por lo que me da a mí en el factor. ¿Cuál es el factor? 2 por 3x menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Dividimos 2 dividido en 2, 1. 1, ¿verdad? Ahora, Uno. ¿cómo se hace una división? Lo de arriba le resta a lo de abajo. Es decir, si tengo un 2 arriba y le resto 1 abajo, entonces ¿cuánto me queda? 1. Elevado a 1. No, queda 3x menos Menos 1. Pero sin exponente. sin exponente. 0. Listo. Sí, sí, vamos, Cristina. Esa división que me dio ahí la reemplazo por donde está el corchete. Es decir, que me da paréntesis 3x menos 1. Entonces, vuelvo. ¿De dónde saqué este 3? De la división. De la división. 2 dividido en 2, pues es como si fuera 1. un 1, ¿verdad? Menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué queda uno solito? Porque en la regla de la división, lo de arriba se resta a lo de abajo. Entonces, a 2 le resto 1, pues me queda unito. Entonces, por eso queda 3x menos 1. Este menos que está acá, recuerden que es el... Ah, espera acá. Este menos va acá. Este menos, ¿de dónde es? De la fórmula, ¿no? Listo, ya hicimos la división de la primera parte. Ahora toca hacer la división de la segunda parte, que es la que tengo que colocar al otro lado. Entonces, ¿cuál es la división de la segunda, de la otra parte? 1 más 2x por 6 3x menos 1. Eso lo tengo que dividir ¿por qué? ¿Por cuál? Por lo que me dio en Por lo que llamo ahorita. por lo El que me dio resultado en el final. factor, que sería 2 por 3x menos 1. Profe, ese 6, el 6 lo bajó de la fórmula que hicimos arriba. Sí, o sea,
cojo la segunda parte, que ¿cuál es la segunda parte? De el 1 más 2x por 6, 3x menos 1. De Desde el ahí, menos, desde el menos, coge desde el desde el menos. menos. Ajá. Ah, listo. Profesor, ese 6 sale multiplicando el 2 por el 3. Exacto, el 2 por el 3. No sé, esto. Listo. ¿Cuál cree que sería ahí mi división? ¿O cómo creen que sería ahí el resultado de esa división? El 1 más 2x, como no está, o sea, como no está haciendo nada, es decir, no puedo dividirlo, pues lo dejo quietico como está. Esa vieja que. Pero ya después del siglo siguiente ya lo puedo dividir. 6 dividido en 2, ¿cuánto me da? 3. 3, ¿cierto? Es decir, que me queda por 3. Y como le resto 1, o sea, y al 3x menos 1, le resto 3x menos 1, es decir, que esto con esto se va, ¿verdad? Yo no. Entonces, bueno, lo de arriba, 1 más 2x, se deja quietico como está. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo pueda dividir. El 6 sí lo pudo dividir sobre 2. 6 dividido en 2, ¿cuánto me da? 3. 3. Ahora, ¿por qué eliminé el 3x menos 1? ¿O por qué se elimina el 3x menos 1? Está en ambos lados, en ambas. Porque están Porque a se ambos lados, repite. ¿verdad? Entonces, si se resta, es como restar 1 menos 1. Entonces, ese sería el resultado de esa parte. Ahora, ese resultado lo paso acá al otro lado, que sería 3 por 3 1 más 2x por 3. Listo, ahí cierro paréntesis. Y lo de abajo continúa exactamente igual. ¿Qué es lo de abajo? 3x menos 1, el exponente ¿a la qué? A la 4. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación de ese ejercicio. ¿Qué dice la fórmula? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, ¿de dónde saqué ese 2? Pues la derivada de lo de arriba. El 1 desaparece y la derivada de 2x pues es 2 solo. Por el segundo sin derivar. Entonces, cuando yo digo sin derivar, es lo de abajo, pasarlo quietico como está. Entonces, por eso lo bajé quietico como está. Menos. Ahora, es el primero sin derivar, es decir, ese 1 más 2x lo bajé normalito por la derivada del segundo. Pero miren que la derivada del segundo es un potencia. ¿Listo? Que ¿cómo es la derivada de la potencia? El número que está en la potencia lo bajo a multiplicar y a su vez eso lo multiplico por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Por eso coloqué, o por eso el resultado fue 3, porque derivada de 3x menos 1 es igual a 3. ¿De dónde saqué este 6? Pues lo que yo hice es multiplicar 2 por 3. Ahora, yo lo que hice acá fue sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues algo que se repite. ¿Por qué coloqué factor común 2? Porque entre 2 y el 6 hay un factor común, que es algo que es divisible por el mismo. ¿Listo? Entonces, ya como, ahora, ¿y por qué coloqué 3x menos 1? Porque el 3x menos 1 se repite en ambos lados. Ahora, lo que yo hice acá, ¿qué fue? Dividir la primera parte. ¿Cuál es la primera parte?
Que las voy a colocar de diferente color. La primera parte es la que está en el rojo y la segunda, pues la que está en el color negrito. Entonces lo que yo hice fue dividirlo por lo que me dio en el factor. Entonces, 2 dividido en 2, pues aunque no lo, pues hay un 1 imaginario. No se pone, pero hay un 1 imaginario. ¿Por qué 3x menos 1? Porque en los dividendos, en la regla de la división, al 2 se le resta 1. Por eso el 3x menos 1 está solito. Ese 3x menos 1, como ya nos dio, lo ponemos al otro lado del factor. Ahora, listo, ya hicimos la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte es lo que está en negro. Entonces coloco 1 más 2x por 6 por 3x menos 1. Ese 1 más 2x se deja quietico como está, porque no hay algo que divida como tal. Ese es como tener 1 dividido en el mismo. Ahora, ¿de dónde saqué ese 3? 6 dividido en 2, 3. Ahora, ¿por qué desaparece el 3x menos 1? Porque se tiene que restar por el de abajo. Entonces es como tener 1 menos 1. Por eso desaparece. Entonces lo coloco ahí como está. ¿Ustedes qué creen que puedo cancelar ahí en ese ejercicio? Hay algo que yo puedo cancelar ahí. ¿Qué creen que pueda cancelar? 3x menos 1. Ese 3x menos 1, ¿por cuál lo puedo cancelar? ¿Será que lo puedo cancelar por abajo? Sí. Sí, por abajo y le baja un exponente y el resto exponente, ¿no? Y le resta un exponente, ¿cierto? Yo sé que ustedes están copiando. Ya puedo copiar la comprobación, o sea, la división de esto. O sea, ya puedo borrar esto. Sí. O todavía no lo he anotado. Sí, ya. Listo. Está largo ese punto, ¿no? Ah, no, son muy complejos, muchas cositas tiene. Un poco. Si en el parcial nos salen 2 de esos, nos van como 6 horas y no terminamos. Creo que hay uno de esos, pero chiquitico. Listo. Elimino el 3x menos 1 que está acompañado al 2. Lo elimino por 1 de abajo. Entonces queda 2, ¿cierto? Ya lo puedo colocar en paréntesis. Si ven ese por 3 que está ahí, lo paso al inicio. Es decir, me queda menos 3 por 3x menos 1. 1 más 2x. Y cierro. ¿Será que ustedes hubieran podido hacer ese ejercicio solos? Nah, siendo sincero, creo que yo no creo que haya llegado tan lejos. Listo. Abajo ya no le pongo 4. Ahora le pongo ¿cuánto? 3. Muy bien. Listo. Ahí ustedes creen ¿qué creen que puedo operar ahí? El numerador, el 2 y el 3, sería menos Despejar. 6. Menos 6 y los dos paréntesis de arriba. Pero yo no puedo multiplicar el 2 por el 3. ¿Por qué? Porque el menos 3 ya tiene de por medio una multiplicación.
Entonces, ¿qué sería ahí en ese caso? Sería multiplicar el menos 3, lo multiplico por el exponente que aparece en 3x menos 1. ¿Listo? Entonces, dejo el 2 quietico como está. Y hago la multiplicación. Menos por más, Menos. menos 3 por 3, 9. 9x menos 9x. más Menos 1 por menos, más Más. más 3 por 1, 3. 3. Y el 1 más 12 más 2x lo dejo Igual. igual. Y lo de abajo lo dejo quietico como está. Listo. Ya lo que queda arriba, ¿qué es? Organizar. ¿Qué es organizar? Términos semejantes. semejantes. Muy bien. Es decir, que operamos lo que hay en X y operamos lo que no hay en X. ¿Cuántas X hay? Menos 7x daría Muy bien, menos 7X. Ahora números solitos. 2 más más 3. 4 más 2, 6. Muy bien. ¿Y qué divide? ¿A qué divide? Más 3x menos 1 al cubo. A 3X menos 1 que sea exponente a la 3. Y listo, muchachos. Ese es el resultado. ¿Listo? Bastante largo. Si ven, muchachos, que así ustedes de pronto o las personas en la matemática, todos los temas son un complemento, es decir, si ustedes no saben factorizar, no van a, digamos que en el tema de a la hora de factorizar, ustedes no van a poder, ¿sí? En el despeje de ecuaciones, digamos que toda la matemática es saber qué tema aplicar. Si estamos hablando de factorización, entonces ya ustedes saben cuándo tienen que saber cuándo se aplica una factorización. Y eso lo digo porque, digamos, ustedes van a ver una matemáticas 3. Entonces, lo que vimos en matemáticas 2 lo van a tener que aplicar en la 3. Digamos que es una retroalimentación de todo. Profe, ¿esa matemática 3 la da usted o ya es otro profesor? Pues esta vez sí no la di. Esperar a ver si me la dan el otro semestre. Ah, ya. Por lo general las matemáticas las inician en la parte virtual, las inician de primeritas. ¿Qué les ha parecido más difícil, la uno o esta la 2? Para mí la 2, un poquito compleja. Más este último tema. Es un poquito enredado, es de mucho cuidado. Pero bueno, ya muchos ya, bueno, la ventaja, aparte de que yo les muestro el taller, es que yo les resuelvo, digamos que vamos resolviendo el taller, entonces ya lo que quedan es los poquitos ejercicios, pues ya les queda más fácil. Por ejemplo, yo ya sé que en el taller ustedes ya tienen el quinto punto porque ya la hicimos. Ya está el 30% resuelto. Ya está el 30% resuelto. Muy bien. No, más del 30. Preguntas. ¿Cuándo la recuperación?
Porque luego se ha tirado parciales. No, no, Está me hace mal el dedo. le faltan las 2 semanas, ¿no? Lo de la habilitación, eso sí ya es con Jessica. Pero igual no se sabe si habilitan, porque igual me toca el domingo calificar el lunes, porque el domingo, pues imagino que ustedes entregan. Profe, buenas noches. El lunes calificarles los trabajos y los foros. Buenas noches. Profe, una pregunta. Pues en mi caso, por lo que he estado trabajando, pues estoy un poco atrasado con el tema de trabajos y parciales. Por ejemplo, yo este fin de semana me puedo poner al día y cargar todo lo que tengo pendiente para de aquí al cierre del 20 estar al día con trabajos y parciales. Y claro, es que ustedes tienen para terminar matemáticas, tienen hasta este domingo. Ah, ok. Vale, profe, muchas gracias. O sea, los que no han podido hacer nada, igual lo de estas clases, todo esto queda grabado de las clases pasadas. La clase de la semana pasada, en la clase resolvimos todo el taller, ¿cierto, muchachos? Entonces usted ingresa a la clase y ahí ve toda la clase y ahí está todo el taller, porque les resolví todo el taller. Ah, listo, profe. Entonces me va a apoyar con las clases que están ya grabadas y ponerme al día de aquí al domingo. Muchas gracias. Preguntas, muchachos. En ese tercer parcial, muchachos, cuando ya les habiliten la tercera semana, apóyese mucho, demasiado en el material de apoyo, porque la verdad, el que no me saque 5 en ese tercer corte es porque de verdad no descargan los materiales. Ya van a ver que está más fácil que el primer corte y el segundo corte. ¿Por qué hice eso, profesor? Ya va a ver. Ay, no, sí. Ojalá sea verdad, ¿no? No que salga, vaya con unas fórmulas todas raras, por ejemplo, como la que hicimos ahorita. Ahí sí bailas. Creo que va a salir un ejercicio igual a este. No mentiras. Preguntas, muchachos. Si sale una así parecido a este, duraré todos los 40 minutos solamente solucionando ese. ¿Cuánto tienen por parcial? ¿Cuánto tiempo tiene por cada parcial? 55 minutos. Ah, no, pues tienen tiempo. ¿Cuánto nos demoramos haciendo ese punto? Como 1 hora. Y conociendo cómo se soluciona. Andrea, lo de la recta de la gráfica, de lo de la tangente, esa la dejamos como me requería tiempo de explicarle lo de las derivadas. Ese tema yo le explico el viernes. ¿Vale, Andrea? O sea, nos quedó un punto, muchachos, que es lo de la recta de la tangente. Esa recta de la tangente la explico el viernes, ¿vale? Ok. Porque me requería el 100% es en derivadas. Así como hicimos la semana pasada, que dejamos un tema ahí. Pendiente. Preguntas. Nada hasta el momento. Entonces, yo como derivo un número, muchachos, recordemos, el número multiplica el exponente y el exponente se le resta 1. 1.
¿Listo? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, una derivada de x a la 50, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería x derivada de x a la 50? ¿Cuánto sería? Cuenta X a la 49. 0. ¿Cero? No. Cero, Por ahí, 50. por ahí la dieron. Mentira, 50, X 50. elevado a la 50. 49. Muy bien, 50x a la 49. 49. ¿Por qué 49? Porque a la 50 x menos 1. se le resta. 1. Entonces, muchachos, cada vez que ustedes vayan a derivar, siempre número multiplica exponente y al exponente se le resta 1. ¿Cómo hago cómo hago si yo les dijera cuánto es la derivada de seno de x? ¿Ustedes qué me responderían? El inverso coseno. Ajá, o sea que la derivada de la inversa del seno es coseno Coseno. de x. Es decir, que si ustedes por x o y razón le hacen la pregunta, derivada de seno de x, ustedes ya saben que es coseno de De x. X. ¿Listo? Cuando está el numerito solito, pues lo que hacen es multiplicarlo por o sea, hacer la conversión de seno a coseno, multiplicarlo y sacarle la derivada al número que está. En este caso, como en el taller, derivada de 4x, pues es el 4 solito. Ahora, una derivada a la potencia, el número que va a la potencia pasa a multiplicar al factor, es decir, al paréntesis, y el potencia le resta 1. Es decir, en este caso fue 3 y como le restó 1, pues queda elevado a la 2. A su vez, lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué dio 10x? 5 por 2, 10. Como le restó 1, pues queda x solito. Menos, el menos no cambia. Ahora, ¿por qué me dio el 6 solito? Como la x está sola, yo hago de cuenta que la x es 1. Entonces, 6 por 1, 6. Y como le resto 1, entonces de ahí, por eso es que queda solita. ¿Qué pasa donde cuál es la derivada de un número entero? Es decir, que nos lleva a la x. 0. 0. ¿Listo? Es decir, que cuando ustedes vean un número, la derivada, un número solito, la derivada de ese número siempre va a ser igual a 0. Preguntas. Listo, muchachos. Entonces yo creería que hasta aquí la clase. El viernes terminamos con el último tema y pues terminamos con las matemáticas 2. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Inge, gracias. Entonces, cualquier cosita, ahí estoy Profe, muchas gracias, buenas pendiente. noches. ¿Listo? Listo, sí. Ok, Bien. profe. Que Muchísimas tengan gracias. buena Muy buena. noche. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Profe, Amén, muchas gracias, profesor. buenas Igual. noches. Gracias, chao. Gracias.